Moi, katsot kanava 2, kansamme kanavaa. Kali, muy chévere. Amables televidentes, los saludamos desde el Canal 2, el canal de nuestra gente, en un programa más de Nuestra Agenda. Hoy vamos a estar conversando con el doctor Angelmiro Canizales y con su hijo Luis David Canizales. Ellos dos son consultores empresariales a través de la empresa Ángel M. Canizales SAS. Es una empresa dedicada a la consultoría de MIPYMES, a la consultoría de empresas o porque están en dificultades o porque tienen nuevos proyectos de inversión o porque quieren prevenir futuras dificultades, y se han especializado desde hace ya cerca de 20 años en atención a empresas con todo tipo de manifestaciones del mundo de los negocios. Como los conocemos, queremos aprovechar para pedirles a ellos que conversen con ustedes y conmigo sobre las vicisitudes del mundo empresarial. Pero antes hay que conocer con quién estamos hablando. Angelmiro Canizales, usted es de Yotoco. De Yotoco Valle. ¿Hace cuánto llegó a Cali? ¿O cuántos años tenía cuando llegó a Cali? 12 años. 12 años. Usted, entiendo yo que fue un niño como inquieto y fue como promotor de deportes en su pueblo natal. Sí, imagínense que paradójicamente quiero excusarme por el tono de voz, soy un poco afónico, voy a hacer todo el esfuerzo por que tenga la claridad. En ese aspecto que me toca a usted del deporte, tuve la osadía de a los 11, 12 años escribir al presidente de entonces, Alfonso Senior, que paz descanse, que quería tener la representación de ese millonario de mi pueblo, que lo necesitaba. Y para mi sorpresa, teniendo estos 12 añitos o menos, él me contestó. Y como mérito a la osadía que tuve de buscarlo, me envió una cantidad de implementos deportivos que luego se constituyeron en la base de la construcción de un equipo de fútbol que después de 50 años existe y que dio la oportunidad de sacar al primer jugador profesional de mi pueblo. Eso quedó allá y yo me vine a cumplir otra tarea a la ciudad buscando la superación personal. Bueno, pero ese equipo de fútbol ¿murió o sigue existiendo? Sigue existiendo con otro nombre, pero constituyó la base de la existencia de lo que es hoy el equipo que representa a mi pueblo y que fue la opción de sacar el primer jugador profesional en Colombia, que fue un excelente partícipe en el Independiente Santa Fe de Colombia y en el América de Ecuador. También a esa edad yo era quien ya repartía en mi colegio las ayudas que daba la Alianza para el Progreso de ese entonces, que era la alimentación de los niños, y yo era quien recibía y repartía la alimentación a los niños de mi pueblo, y simultáneamente era el monaguillo del pueblo. Bueno, y entiendo que ya después en su vida adulto joven, usted comenzó cuando terminó la carrera de economía a trabajar con el sector financiero, el sector social y el sector financiero, sí, en la Caja Social, que después se llamó Banca Caja Social, y en la cooperativa Uconal, que después creó el Banco Uconal. Correcto. Terminada mi carrera, casi que el mismo día, por alguna razón especial, comencé a trabajar en el sector financiero, en lo que hoy es el Banco Caja Social de Ahorros. Me retiré del Banco Caja Social de Ahorros por invitación que me hizo... ¿Usted qué hacía en la Caja Social? En la Caja Social empecé como gerente de oficina a los 21 años. Yo lo conocí a usted cuando usted manejaba la oficina de ahí del centro, de la octava o séptima, entre 13 y
12, ¿no? y 12. Ya era la principal, Ah, era la principal. pero yo empecé en el Calvario. Ah, usted empezó en el Calvario. En el Calvario. Una oficina muy pequeña, la más pequeña del país quizá en ese entonces, por el sector en el que estaba, pero también seguramente por algunos méritos fue trasladado a la principal, que es la que usted cita en este momentico. Ahí estuve como gerente de la principal hasta que la cooperativa Uconal llamó e invitó a alguien en Colombia que fundaran un banco. De ese banco lo constituimos 4 personas en el país. Nos tocó conseguir los recursos para su capitalización, que en ese entonces eran 11.000 millones de pesos, lo cual mi regional, que era la de Occidente, tenía que aportar 8.000 millones de pesos. Los conseguimos y empezamos la construcción de un banco que fue líder durante muchos años. En ese entonces el banco, cuando eran 32, era el 31 y llegamos a ubicarlo en el puesto 7º. ¿Y ese banco existe o desapareció? No, ¿Se fusionó? El banco desapareció, posteriormente se constituyó en banca comercial, fue sociedad anónima y ya, terminó la vida del banco y todos conocen seguramente mucho la historia de lo que fue el final del sector cooperativo en Colombia, como banca de segundo piso, banco financiero realmente. A finales de los años 90. A finales de los años 90. Perfecto. Usted decide, después de ese tránsito por el sector financiero, pasar al sector comercial. Pues también sé de su historia que usted fue director corporativo de un grupo, el Grupo Zamorano, que tenía negocios agroindustriales, negocios de vehículos, negocios de construcción. Y muchos negocios inmobiliarios. Inmobiliarios. Ahí estuve varios años como director corporativo, hasta que definitivamente me radiqué de fondo en mi oficina actual. Bueno, entonces ahí nace la pregunta que nos tiene en este programa. ¿Por qué usted decidió montar una oficina para atender a empresas inicialmente en dificultades? Cuando todavía no se hablaba de lo que hoy es la ley de insolvencia, comenzaba a hablarse de la ley 550, que era la ley de reestructuración económica, que nació en el gobierno de Andrés Pastrana, con Jaime Alberto Cabal como ministro de Desarrollo Económico. Entonces usted como que encontró allí un foco y dijo, voy a ayudarle a empresas, MIPYMES, que tengan dificultades de reestructuración. Sí, yo soy de los que creen que uno no debe pasar por la vida en blanco, uno tiene que dejar historia, y desde que tuve uso de razón, quise jugar un papel protagónico en la sociedad, era mi vocación, y sabía que a partir de la estructuración de esa oficina iba a tener la excelente oportunidad de trabajar, por lo que para mí se constituyó en una objeción, en una obsesión, que era ayudarle a la pequeña y mediana empresa en Colombia, porque era consciente que a partir de ahí se podría hacer patria, se podría colaborar con una serie de empresas que por falta de planeación seguramente atravesaban por unas dificultades, pero que no dejaban de constituir la base económica de Colombia. Ya la gran empresa es otro papel, los commodities son otro papel. Aquí había la opción de poder invitar al pequeño empresario que sabía que tenía dificultades, de poderle servir y dejar historia, no pasar en vano. Y a fe que lo estamos consiguiendo y lo estamos haciendo. Bien, esto me da pie para saludar a Luis David Canizales, hijo de Ángel Miro. Usted es administrador de empresas y ahora es pichón de abogado porque ya está estudiando Derecho. Correcto. Y yo le preguntaba a usted, bueno, ¿y usted por qué decidió estudiar administración de empresas y por qué decidió ponerse a trabajar con su papá? Repítame las respuestas que me dio. Administración de empresas es un campo que abre muchas puertas, y una de esas puertas, yo arranco trabajando en el sector privado, una empresa multinacional, y luego me decido a trabajar en la oficina de mi padre, viendo también la oportunidad y los hechos que se están dando en este momento, en la economía regional sobre todo, y veo la oportunidad de ingresar a trabajar con él. Entonces, continuar con ese legado
y digamos fortalecer el activo que en algunas empresas los activos más valiosos puede ser pues el capital social, los bienes muebles, pero aquí es el capital intelectual. Entonces veo la oportunidad de complementar con las carreras profesionales y digamos seguir con ese legado de la capacidad intelectual. Ya. Bueno, a mí me interesa sacarle jugo en esta entrevista a nuestros dos invitados para hablar del mundo de las empresas, porque es allí donde coincido con lo que dice Ángel Miro, se genera la riqueza o la pobreza económica de la sociedad, del territorio, del país. Ángel Miro, ¿cuáles son las razones que predominan en las consultas de las empresas? Usted lo que hace es como si fuera un médico empresarial. Yo me acuerdo que alguna vez hablábamos de eso. Las personas vamos al médico cuando nos sentimos con una gripa, con un dolor en una parte del cuerpo, cuando tenemos un problema pulmonar, cuando tenemos un problema de agotamiento y vamos buscando que alguien nos ayude a encontrar el camino para volver a restablecer nuestra salud física y emocional. Las empresas, ¿por cuáles razones van? ¿Con cuáles son las dolencias que más llegan? Mire, las empresas en las cuales yo me enfoco y las que normalmente me buscan llegan a presentar unas preguntas, tratando de satisfacer unas necesidades que ellos llaman falta de capital de trabajo. Y el gran porcentaje de ellos no saben qué es capital de trabajo. Es la somatización de un proceso que está involucrado en una naturaleza de la pequeña y mediana empresa, donde la principal característica es que son empresas de familia y donde asisten una cantidad de elementos que casualmente caracterizan a los problemas de familia que terminan afectando las relaciones de pareja, las relaciones padres e hijos, y en la mayoría de los casos que solamente se vienen a somatizar en esa expresión que normalmente se desconoce por falta de conocimiento y expresión. Muchas veces llegan tarde, muchas veces llegan a tiempo, muchas veces se anticipan, pero la característica de la empresa de familia es una empresa de falta de planeación. Allí es donde ellos vienen y lo buscan a uno, ahí es donde lo encuentran y allí es donde yo le doy una trascendencia importantísima, porque yo no me voy a la enfermedad en sí misma, como se mencionara la del médico. Yo me voy a la subyacencia del problema y busco allá adentro donde el problema se origina para a partir de allí darle la solución al empresario. Y es así que me hago auxiliar de la justicia y me nombran en la categoría más importante de la Superintendencia de Sociedades. Y a partir de allí cumplo una función que al día de hoy involucra empresas como promotor y como consultor, más de 42 ejercicios a la fecha, con notable éxito para mí, porque como le digo, me está permitiendo dejar historia de mi papel protagónico como persona de vocación social en esas empresas pequeñas del país, queriendo decir con esto que si hoy me preguntaran cuáles empresas están para la 11, 16 y demás, yo diría que todas, o casi todas las pequeñas, sino que no se han dado cuenta que están en esa situación. Los que les viene pierna arriba, no se han dado cuenta porque les viene pierna arriba. Luis David, su papá está diciendo que la mayoría de empresas que lo consultan o que los consultan a ustedes son empresas de familia, pequeñas y medianas, que no saben ni siquiera qué es un flujo de caja o qué es un capital de trabajo, porque la mayoría son la empresa de un señor que sabe hacer muebles, de un confeccionista que sabe hacer ropa, de un zapatero que sabe hacer zapatos, de un constructor que sabe construir algunos inmuebles, pero no saben gerenciar cómo coger ese mueble y venderlo, cómo hacer más muebles a un costo razonable, y eso se va volviendo como una bola de nieve. Pero él dice otra cosa que me parece muy importante, y la gran mayoría de las empresas son de familia. Y entonces, además de que el dueño, que es el ebanista, o el constructor,
o el zapatero no saben de empresa, sino de hacer el producto, tienen el lío de que los hijos y la mujer y hasta los suegros y los yernos y las nueras se meten en empresa, ninguno sabe de empresa y terminan comiendo de la empresa. Es cierto, ahí es donde nace la importancia de la tercerización de ese tipo de procesos. Y es donde, digamos, se ve la importancia de las empresas de consultoría porque, como tú mismo lo estás diciendo, las personas y los gerentes y los empresarios son muy buenos en su objeto social, en lo que desarrollan, pero descuidan, digamos, elementos muy importantes en la parte empresarial, que es el seguimiento financiero, la planeación administrativa y, digamos, el enfoque o la consecución de lo que llaman hoy en día planes de negocio, que también se toca directamente en la ley. Entonces, ahí es donde nace la importancia de esa tercerización. Es importante que el empresario tenga un apoyo que no simplemente se enfoque en esas personas que lo estás comentando, sino que también digamos, recurra a personas que le den cierto apoyo, respaldo en la parte que acabo de comentar. Yo me imagino la experiencia que uno ha podido tener y lo que uno ha visto en muchos empresarios, que hay un factor también de vergüenza, de sentimiento de fracaso, cuando el empresario comienza a sentir que le está dando agua al barco, que ya no tiene con qué pagar las obligaciones, que ya no le alcanza el capital para hacer más productos, que ya tiene que cerrar puntos de venta y se desespera y se siente un fracasado, siente que como que se le vino el mundo encima. Allí casi que ustedes tienen que volverse psicoterapeutas empresariales. Con toda seguridad, uno de los factores que más afecta anímicamente, psíquicamente al empresario de la pequeña y mediana empresa es lo que usted llama muy bien la vergüenza, porque se siente fracasado y se pasa el tiempo pensando en qué van a decir de mí, primero mi familia, mi esposa, mis hijos, qué dirán mis vecinos, qué dirán aquellos que compartieron socialmente conmigo una vida por alguna razón. Boyante, pero una boyancia relativa, porque no sabían qué venía detrás. Ahí es donde hay que jugar un papel muy grande y poder decir, señores, un proceso de insolvencia, y en eso quiero hacer énfasis, no es un proceso de quiebra, ni mucho menos, y nunca se llega a un proceso de insolvencia porque se llegó, no, se llegó, y como tal se tiene que asumir, y eso es más importante, y allí el Estado entra a jugar un papel importantísimo, y entra a apoyar al pequeño empresario, sino que el empresario lo desconoce. A la ley no llega uno porque se tiró, sino porque se constituyó, para mí personalmente, en la mejor opción que el Estado colombiano le ha ofrecido al pequeño empresario en el buen entendido de la palabra. Esa es la mejor opción, no hay una mejor, siempre y cuando se asuma con altura, sin vergüenza y pensando de que no fue la última instancia, sino la mejor instancia. Y en línea con lo que dice Ángel Miro, Luis David, la ley de insolvencia, que es en lo que ustedes trabajan, que hoy es la ley 1116, facilita a las empresas salvar a las empresas. A ver, yo quiero en esto ser insistente y pedirle a usted que le ayude a nuestros televidentes e internautas a que eso lo comprendan bien. Uno tiene dos maneras de pagar una deuda si es empresario. O paga liquidando el negocio y entregando los trastos, como dice uno, y llévese, y yo le pago en especie y se acabó la empresa, o trata de pagar manteniendo la empresa viva. Y entonces tiene que decirle al acreedor, mire, yo sí le voy a pagar, pero déjeme, yo me organizo para que este mismo negocio me dé con qué pagarle. Explíquenos eso que él dice que es la mejor alternativa para el empresario en dificultad. Correcto. Bueno, esa introducción que hace es fundamental, es muy importante. Y digamos, tocándolo un poco general para que las personas conozcan un poco de la ley. La ley también tiene para personas naturales, no comerciantes y también comerciantes, y también para personerías jurídicas, para empresas. Para la parte de personas jurídicas, la ley tiene dos aristas, que es el proceso de reorganización empresarial, que es el manejo de la empresa protegiéndola como fuente explotadora económica, como así lo dice la ley en el artículo 1, protegiendo el empleo, que es la base fundamental de la ley. Y la parte de la liquidación, que es como estabas comentando ahora,
el liquidar a través de un proceso judicial y pagarle a esas creencias hasta la medida en lo que se pueda cancelar de acuerdo a lo que haya en el patrimonio, del patrimonio de liquidación que llama. En la parte de reorganización existen dos oportunidades de entrar a la ley, que es una cesación de pagos, que es cuando la empresa ya ha entrado, ha incurrido en deudas con vencimientos de más de 90 días, y otro que es el más importante y en el que hay que hacer más enfoque, eso es parte de, debería ser parte del proyecto del Estado de promulgar esta ley, es cuando la empresa ve que es inminente un riesgo económico. Entonces la ley le dice, hay un supuesto que se llama supuesto, que es el supuesto de inminencia de incapacidad de pago, donde le dice, usted ve que viene una crisis, ve que la región viene con ciertas dificultades, ve que el dólar está tomando mucha fuerza, ve que el sector petrolero también está afectando el mercado interno, ve que es un problema, una bola de nieve que se va volviendo. Entonces le dice la ley, le da la oportunidad y le dice, venga, haga un alto en el camino, yo como Estado le voy a dar una herramienta legal para que usted converse con ellos, llegue a unas negociaciones a través de mi respaldo judicial y pueda tomar un respiro. ¿Ese respiro para qué? Y es lo más importante, para que el empresario vuelva y retome y llegue a la fuente de por qué hoy en día él es un verdadero empresario, porque sabe hacer empresa, porque como ahorita estabas comentando, porque es un buen carpintero, es un buen comercializador de muebles, porque el problema de muchas veces es empresario, en el afán de salir a buscar y pagar las deudas, se olvida de lo que realmente sabe hacer. Entonces la ley le da esa capacidad al empresario para que respire, vuelva a ser empresa, renueve su capital, renueve su maquinaria y a través del mecanismo judicial haga un plan de pagos que se ajuste a las verdaderas capacidades de la empresa. Sí que es importante eso que usted está mencionando, Ángel Miro, porque dice Luis David, no solo es cuando ya está evidente que ya no puedo pagar, sino cuando yo preveo que el panorama se está poniendo turbio. Por ejemplo, me imagino yo que empresas que dependen mucho de importación de materias primas, la tienen que estar pasando gris ahora, porque el dólar se ha disparado. En el último año y medio el dólar se revalorizó o el peso se revalorizó frente al dólar, de tal manera que hoy tenemos un dólar de 3.000 pesos por cambio, cuando hace 2 años lo teníamos a 2.000. Entonces, claro, eso significa que lo que antes me costaba 1, ahora me cuesta 1.30 importarlo, y eso me encarece los costos de producción, y aunque todavía no tenga problemas de caja, debiera de comenzar a buscar alternativas. Eso es lo que... Correcto, usted hace una exposición muy clara. Por ejemplo, las empresas colombianas que se abastecían del mercado internacional a pasar de un dólar de un poco menos de 2.000 al valor que tiene hoy, eso va en contra de ellos. ¿Qué ha pasado? Una cosa que aparentemente pudiera sonar paradójica, y hoy en día necesariamente esas empresas tuvieron que hacer un cambio radical en el proveedor, y se están cambiando proveedores internacionales por proveedores nacionales. Eso nos está llevando a una figura que apareció por allá en los años 60, que se llamó la sustitución de importaciones, y hemos visto muchas empresas en este momento donde se dedicaron a buscar proveedores nacionales, con el beneficio de que comienzan empresas nacionales a buscar opciones que les brinda el mercado interno, y estamos llegando a algo que están llamando ya ellos una política como inconsciente de sustitución de importaciones, y dejando atrás esas proveedorías internacionales. Eso le puede traer un beneficio económico de mediano plazo al país. De las empresas que a ustedes los buscan, ¿tienen algún dato ponderado de cuáles son como los sectores de la economía que más están afectados en la última temporada? Pues sinceramente los más afectados son los que le enfrentan a la política de importaciones de la empresa. Cierto que le han afectado bastante por ese cambio pues tan profundo que hubo en la tasa de cambio. Eso pues ha golpeado mucho, pero no es la única causa, sino que hubo un momento donde de una manera sistemática cayó la demanda del país por muchas razones,
y que se vieron a expresar básicamente por el efecto que tuvieron las empresas commodities en la pequeña y mediana empresa, que lo llevó a adquirir unos niveles de endeudamiento por sostenerse, hasta el punto en que llegó un momento en que ya no podían soportar la deuda y eso se fue volviendo una bola de nieve, que si no se le pone atención inmediata, pues necesariamente van a llegar al fracaso. Pero pues hay la gran oportunidad, como comentaba Luis David, de salir adelante dándole ilusión a la empresa, casi que aún volver a empezar, pero aún volver a empezar con planeación. Y en nuestra oficina nosotros lo que hacemos es no solamente presentar los estudios, sino un acompañamiento permanente hasta que ellos quieran. Hay empresas en las cuales, particularmente nuestra oficina, hizo el estudio hace 15 años y hoy en día está todavía involucrada en una asesoría permanente a través de un diagnóstico integral de las mismas. Eso es muy importante, o sea que no es solamente ir a que me resuelvan el problema que tengo hoy, sino que existe la posibilidad de que ustedes mantengan presencia y apoyo a la empresa para que, aún superado el problema, siga contando con su experticia, y entonces ustedes, me imagino, que vienen y ayudan a orientar a los gerentes, a los departamentos financieros, a los departamentos comerciales. ¿Es eso lo que hacen? Correcto, el acompañamiento es fundamental porque, digamos, la inclusión en el proceso es solamente una etapa, que es parte de lo que hacemos, pero lo más importante es el acompañamiento posterior de que se inicie un proceso de reorganización. Ese acompañamiento es fundamental. Luis David, usted está muy joven, pero me imagino que usted está siguiendo los pasos de su padre. Yo conozco a su padre hace muchos años y sé que, digo yo desde afuera, quizás uno de los valores agregados más claros que tiene Angelmiro Canizales es que él pone por delante la persona, la realidad humana de la vida de las personas que están en ese problema antes que el tema técnico, financiero, operacional. Y entonces se vuelve como un consejero del empresario. Cuando llega a buscarlo, entonces pues obviamente la gente llega asustada, llega humillada, avergonzada, llega, como usted dice, con peleas de pareja, porque pues claro, si ya la mujer se enfrenta con el marido porque te has gastado la plata de una cosa que no era, o tomaste decisiones incorrectas, o los hijos ya no tienen las ventajas que tenían antes, ya la familia, parientes tampoco, se vuelve una situación de nunca acabar. Eso que yo digo que es el valor agregado que tiene la empresa que su padre fundó, ¿usted considera que en sus manos, porque usted de alguna forma se está formando como el que va a suceder, la generación de relevo, se va a mantener como el valor agregado principal de Ángel M Consultores? Claro, pues esa es la idea, ¿no, doctor? Esa es la idea. No es fácil, por eso es una de las ventajas hoy en día pues, que tiene el doctor Angelmiro. Pero esa es la idea, acompañar al empresario en esa parte psicológica, no manejada como una técnica, sino digamos con un acompañamiento psicológico. Porque lo que ahorita comentabas es verdad, el empresario llega muchas veces, digamos, golpeado con muchas decisiones en la cabeza, muchos problemas económicos, familiares. Entonces, eso es quizá de lo más importante de este proceso. Y no es fácil, pero sí, respondiendo a tu pregunta, esa sería la idea. ¿Y usted está dispuesto a seguir jugando ese papel? Estoy dispuesto, claro, porque además me gusta. O sea, cuando las personas llegan digamos, llega el empresario y se descarga en uno. Mejor dicho, con ustedes pasa, digo yo, ¿no? Como pasa con los médicos. Mi mamá, por ejemplo, va donde una médica internista, que ella es diabética, pero ha pasado como por 5, y dijo, yo me quedo con esta, porque es que esta doctora es tan querida, ella me escucha, ella me manda el examen, ella viene y lo vuelve a valorar, me cambia la dosis, yo veo que esta doctora quiere ayudarme a que yo me cure. En cambio, los otros médicos o médicas son muy fríos. Tómese este examen, tómese esta medicina y mire a ver. Aquí es un poco lo mismo. Usted juega como tómese esta medicina, pero venga, tranquilo. Usted le ayuda al paciente. Claro, imagínense que ese es casi que el formato que yo utilizo. Porque cuando usted va al médico tiene dos alternativas. Que le quiten el dolor de cabeza
o que se lo cure. Y yo le puedo mandar un mejorar a la empresa y se lo quito y se va feliz. Pero a los 8 días vuelve con el mismo dolor de cabeza. Entonces le digo, nos vamos a ver dónde se origina el dolor de cabeza. Claro. ¿Ya? Y es allí. Por ejemplo, en la reestructuración que nosotros manejamos, la primera y la que no está en la ley es la reestructuración del ser humano. Después de que le descubramos ese problema al ser humano, entonces ahora sí, hábleme de su negocio. A ver en dónde es que se origina su problema. Porque si hay un punto de llegada, hay un punto de regreso. Eso creo yo, y que no hay nada imposible en el mundo. Nosotros hemos sacado unos casos que nosotros mismos nos da risa, no entendemos por qué salieron adelante. Pero la primera reestructuración es la del ser humano. Y en eso nos encargamos nosotros, eso lo entendemos y buscamos algo que llamamos nosotros, tal vez lo mencioné ya, la subyacencia, el origen de la crisis. Y como le digo, no mandamos una cura, mandamos es la sanidad, que es lo que pretendemos. Y eso lo sabemos hacer muy bien, eso nos lo agradece la gente y eso hace el valor diferencial de la gente. Allá llega la gente a buscarnos porque sabe que esa es nuestra filosofía dentro de lo que eso implica de dificultades. Pero hoy por hoy, casi que al interior de un proceso como el que venimos hablando, casi que no hay errores, casi que no hay cosas absurdas. Cuando la gente dice, no, es que no me prestan plata a los bancos. ¿Cómo que no le prestan? Cuando le dejen de pagar por los periodos de gracia y demás, están obteniendo recursos. Eso hay que explicárselo muy bien a ellos y qué bonito poder ver personas que llegan destrozadas hasta físicamente y luego salen perfumados. Bueno, yo creo que hay otro tema que es importante mostrarle a la comunidad y es la relación de ustedes con los bancos, porque todos, yo creo que, a decirlo con claridad, a nosotros los bancos no nos gustan mucho, a los ciudadanos, digamos en corriente, nos necesitamos, pero no es que nos gusten, lo necesitamos, pero no es que entremos allá pues llenos de confianza. Y si más le debemos plata y comenzamos a colgarnos, más miedo les cogemos, porque sentimos que viene el lobo a comernos. Yo entiendo que otro valor agregado que tiene la empresa de ustedes, y por eso los estoy invitando a que hagan este programa conmigo, es que además de insistir en el ser humano, insistir en que hay que repensar la vida y que las empresas son vidas que están allí, de empleados, de directivos, de socios, de proveedores, de clientes, es también cómo replantear la relación con los bancos, porque a veces los abogados de los bancos se vuelven muy impersonales, se vuelven simples chepitos, cobradores, pague o pague, y a mí no me importa su drama, su problema. Yo entiendo que ustedes como que juegan ¿cómo se llama?, intermediarios, van y hablan con el banco, mire, ayúdele a esto, ¿eso lo hacen? Es correcto. Es fundamental el acompañamiento en este tipo de procesos porque el apoyo de los acreedores, y aquí es donde llegan los bancos, es importante porque posterior a una reorganización viene algo que se llama un acuerdo de reorganización, que es donde vienen digamos, las etapas de votación. Entonces, aquí es fundamental que haya un apoyo de los acreedores, incluyendo los bancos. Entonces, como bien lo comentabas ahora, es uno de los valores agregados de la oficina y pues primordialmente pues, del doctor Ángel Miro, porque saben que van a encontrar en nuestra empresa un acuerdo real, ajustado a las verdades de la empresa, donde no hay una segunda ni una mala intención. Entonces, muchas veces, y nos pasa mucho, cuando llega, digamos, el doctor Ángel Miro con un empresario, los bancos saben que se les va a plantear lo real y no es lo que está inventando el deudor, sino simplemente una realidad y que corresponde a una realidad económica coyuntural que él tuvo, una crisis. Entonces, ese apoyo es fundamental para que los bancos nos apoyen. Ya. Y sobre los bancos, esa relación está medida primero por su experiencia como ejecutivo y directivo bancario que usted tuvo, pero segundo, porque lamentablemente si uno no logra que los bancos apoyen el proceso, casi que queda cojo en todos los casos. Sí, pero todo depende
de que el acuerdo que se logre montar no trate de involucrar decisiones perversas de parte del empresario, que muchos lo hacen, qué pena decirlo, pero creen que es una opción de esconderse. No, no es de esconderse, no debe haber propuestas leoninas, tienen que haber propuestas justas. Para mí, los funcionarios bancarios que deciden entrar a un acuerdo son personas muy inteligentes, personas que saben cómo es la cosa y que ellos han de propender por salvar su deuda. Si uno va de una manera justa, adecuada, equilibrada, honesta, completamente, ellos entran a apoyar, porque ahí hay la opción de recuperación de la cartera de parte de ellos, que es una de las razones que invitan el Estado colombiano, como se dice, es salvar los créditos, salvar el empleo. Pero si vamos a hacerle propuestas a los bancos absurdas, leoninas, como llaman ellos, pues simplemente dicen no. Pero si usted llega y se reúne con ellos, habla con justicia y entiende que a nadie se le puso un revólver en la cabeza para que cogiera un crédito, seguramente lo van a apoyar. Tengo a título de ejemplo, la semana pasada llegó una empresa de Pereira que manejamos nosotros la solicitud y la negociación con un voto, porque tenía patrimonio negativo, un voto, y se votó el acuerdo con el 60%. ¿Quiénes lo votaron? Los bancos, 5 de 6. El que quedó faltando es uno que no alcanzó a llegar con el voto. ¿Qué quiere decir? Que cuando hay justicia, hay inteligencia, hay honestidad, hay hidalguía, principios, uno tiene el apoyo de quien tiene que ser. Eso es muy importante porque es que estamos intentando hacer este programa, amables televidentes e internautas, para hacer pedagogía, sobre todo los pequeños y medianos empresarios que cuando están afectados por las situaciones críticas se les cierra el mundo y no encuentran a dónde recurrir y a veces desgraciadamente recurren a los peores caminos, el interés extrabancario, entonces se van y se endeudan en cantidades alarmantes a unos costos financieros exorbitantes, o cierran su negocio o lo liquidan vendiéndolo por mitad de precio o a menos de mitad de precio y no luchan un poco porque no tienen quien los apoye. Aquí estamos tratando de visibilizar que hay posibilidades y claro que a mí me interesa mostrar el trabajo de Ángel Miro, Ángel M. Canizales Consultores, porque conocemos esta empresa, conocemos lo que está haciendo y nos parece que este tipo de consultorías es la que hay que promover. Les pregunto a ustedes, además de los bancos, hay otros acreedores que son definitivos para las empresas, que son la DIAN y la Seguridad Social. Entiendo yo que hoy día la ley, si el empresario debe a los bancos, le debe a terceros y le debe a la Seguridad Social, no puede entrar a la ley de insolvencia, tiene que primero pagar la Seguridad Social. ¿Estoy en lo correcto o eso también se puede renegociar? Sí, para mí se puede renegociar con las entidades de seguridad social, por ejemplo, que tienen que estar al día. No hay que decir que llegó y pagó, no, que llegó y solucionó. ¿Cómo solucionó? Con un acuerdo especial para poder poner al día en las condiciones que permitan hacer acuerdos privados. Igual con ADIAN. Con ADIAN sí, con la RETE, sí hay que ponerse al día, no obstante también se podría hacer un acuerdo. Y lo que llamamos nosotros plazo de la deuda entra dentro del proceso de negociación y se puede ir a tantos años como años se va el proceso. Infortunadamente, lo que usted muy bien dice, el que termina pagando el plato roto inicialmente es la DIAN, porque se deja de pagar el IVA, se deja de pagar otras cosas y se meten en un problema terrible. Pero eso también tiene solución y la gran parte de la deuda, que son los intereses de plazo que llaman la deuda de plazo, entran al proceso de la ley de insolvencia y se quitan un peso de encima, pero bastante. Además de que la DIAN permite que se recuperen las retenciones en la fuente a partir del siguiente periodo fiscal, situación que favorece a muchas empresas, porque puede pedir la devolución de la retefuente, lo cual está autorizado por la ley. Entonces, estos dos entes, DIAN y Seguridad Social, también tienen su manejo. O sea que entonces, si un empresario
está en dificultades, si le debe plata a la DIAN y le debe plata a la Seguridad Social, puede venir y buscar alternativas de renegociación. Correcto. O sea que ya tenemos claro que si le debemos a la DIAN, si le debemos a la Seguridad Social, si le debemos a los municipios, industria y comercio, impuesto predial, etcétera, y si le debemos a los bancos, con todos hay solución, se puede plantear. Sí, se pueden plantear. No le he mencionado lo de los proveedores, que ellos también son acreedores y son tan dignos y tan importantes como el sector financiero. Nosotros nos acercamos a los proveedores y le contamos la verdad y le decimos, siga comprando, siga dándonos crédito, nosotros le vamos a colaborar y nos permite la ley a través de algunos esguinces de tipo legal de dar un tratamiento especial al proveedor, porque si no hay materia prima, no hay nada, independiente de que los bancos nos den plaza. Y nosotros buscamos los proveedores y les decimos, queremos esto. Y ellos muchas veces nos han pedido que les sigamos pidiendo, que ellos nos van a ayudar y a veces nos dan más placito y nos aumentan el cupo. Pero hay que, como se dice vulgarmente, frentearlos y hablarles con la verdad y ayudarles, porque si no hay materia prima, no hay nada. Claro. Entonces, un ajuste, un acuerdo de reestructuración, Luis David, implica que por un lado yo como empresario me voy a negociar con todos los acreedores míos, el Estado, la Seguridad Social, los bancos, los proveedores, los empleados, etcétera. Pero se supone que implica hacia adentro, y ahí es donde juegan ustedes un papel muy importante, apretarse la correa, Claro. comenzar a reducir costos allí donde no son necesarios y gastos allí donde no son necesarios. ¿Eso cómo se hace? Claro, por eso la ley también se denomina de reorganización, porque la reorganización tiene que ser externa, pero lo más importante tiene que ser desde el interior. Cuando hablamos de reorganización interna, tienen que volverse a replantear todos los departamentos que haya en la empresa, llámese financiero, contables, comerciales, logísticos, administrativos, todos tienen que volverse a replantear. Porque nada se hace si se reestructura o se reorganiza las acreencias como parte externa, si la empresa va a trabajar igual como viene trabajando. Si se supone que como venía trabajando entró en una dificultad o en un proceso coyuntural, quiere decir que hay algo que hay que complementar, hay algo que está mal. Entonces es donde se tiene que, con el apoyo del grupo consultor y el gerente, representante legal y los principales integrantes del grupo administrativo, sentarse y decir, bueno, vamos a reorganizar la empresa. Vamos a ajustar eso, vamos a cambiar el proveedor a esto, vamos a renegociar con esta persona. Ya no lo vamos a hacer con este canal, sino que dirijámonos a otro canal. O si ahorita, inclusive también es muy importante en la parte de plan de negocios, hablar de las nuevas unidades de negocio. Como ahorita bien estábamos conversando antes del programa, la tecnología ha venido cambiando, los hechos han venido cambiando y las empresas tienen que cambiar. Entonces, si antes estábamos haciendo los muebles en tal material, pues ya no lo hagamos en esto, sino que hagámoslo en este material nuevo, que es más económico. Ya no lo vendamos en almacenes de cadena, sino que vámonos a los almacenes especializados que llaman hoy en día. Entonces, eso es lo que tiene que ver con la parte de reorganización interna también. Ya. Bueno, hay otro aspecto muy importante que tiene que ver con la reorganización de las empresas, y es la planta de personal. A veces las empresas van creciendo vegetativamente y se van llenando de personas que o no son necesarias estrictamente, o van creando como espacios de poder que comienzan a defenderse. Entonces yo creo con mi equipo de 4 personas esto y voy tratando de hacerme indispensable para la empresa. Cuando viene una mirada externa como la de ustedes, encuentran que esa área o esa sección no es tan indispensable. ¿Cómo manejan eso? Bueno, lastimosamente, una de las variables que más incide en la participación de los gastos de la empresa es la nómina. Eso casi que se constituye en un 40% y el empresario comienza a atacar esa parte. Muchas veces hay que atacarla y hay que reducirlo a lo mínimo posible. Infortunadamente, ese puede ser el costo de esos cambios y hay que comenzar a reducirla. Eso trae malestares al interior de la compañía, pero hay que hacerlo. Entonces, eso es como cuando se le dice al papá que está en un puente,
y se le cae el niño al río. Le dice que se tira a sacarlo o qué va a hacer. Y dice, no, pues si me tiro me muero. ¿Ya? Entonces muchas veces hay que asumir ese costo y esos empleados tendrán que hacia futuro sacrificar su participación, que se le va a pagar, claro que se le va a pagar dentro del contexto de la ley, pero dentro de unas condiciones. Se nos ha presentado el caso y de pronto tiene que ver con la pregunta que usted me hace, que ha habido empresas que vendían, por decir algo, 10.000 millones y perdían operativamente. Y después terminaron vendiendo 5.000 y se ganaban 1.000 millones. ¿Qué es eso? Que resulta que sí hubo un reajuste al interior y que no es vender por vender, porque la gente cree que tomar pedidos es vender. No, es vender y vender bien. Y se vende bien cuando dentro de un tamaño de la demanda se encuentra ajustada la interioridad de la compañía, que son una serie de ajustes, entre ellos de la nómina. Hay nóminas que se han reducido a la mitad, que tiene un costo, claro que tiene un costo, pero hay que asumirlo porque o existe la empresa o no existe. Por eso se habla que esta es una empresa necesariamente para empresas viables, y la viabilidad la da el mercado y las condiciones de la estructuración de los costos. Si no hay una estructuración de costos, no hay absolutamente nada, y eso hay que hacerlo. Y entre ellos, una de las cosas que hay que ajustar es la nómina. Usted está tocando un tema muy importante y es las ventas. A veces vender es comenzarse a morir, Claro. paradójicamente, sobre todo cuando uno le vende a un solo cliente, o mejor, la empresa depende de uno o de dos clientes que son el 80% de la facturación del negocio. Ahí está uno en manos de ese cliente. Si ese cliente mañana no le quiere comprar o le quiere rebajar el precio, pues usted o le vende o se quebró del todo. Allí ustedes cómo orientan al empresario para que comience a medir que no se trata de vender por vender, como dice usted, y a impedir que la empresa quede en manos de un solo cliente o de dos clientes. Mire, nosotros para la parte inicial de la pregunta manejamos una variable que es absolutamente clave, que es hacer una estructuración de costos. No hacemos costos por diferencia de inventario, sino que hacemos costos en tiempo real. Una vez definidos los costos, ya le podemos decir, señor, hasta dónde se puede extender usted. Porque cuando hay un valor negativo del ciclo de caja, quiere decir que a mí me pagan más lento que lo que yo tengo que pagar. Por cada peso que venda de más, es un peso seguramente que voy a perder de más porque estoy financiando mis ventas. No, primero estructure su costo y se le dice, mire, usted a partir de aquí no puede vender un peso más, limítese a lo que hasta hoy es capaz. Cuando la cosa se reorganice y usted tenga una plena estructura de costos, entonces se va avanzando, hasta que se define el tal periodo de gracia tan famoso que la gente pide. No es fortuito, no es al azar. El periodo de gracia es la resultante de una reorganización de mi proceso de comercialización y de costos. Nosotros comenzamos con los costos en tiempos reales. No juego inventario porque eso finalmente termina acomodando el muñeco, mientras que el endeudamiento va siguiendo y ya termino endeudando hasta los familiares. Por ejemplo, Luis David, me imagino que eso es lo que le pasa a mucho pequeño y mediano empresario que le vende a las grandes cadenas. Correcto. Que se emocionan porque el almacén, la gran cadena X, los llama, bueno, hágame un pedido, tráigame un pedido de 5 millones de no sé qué cosa. Y ellos dicen, uff, comenzó a mejorar el negocio. Pero llevan ese producto y allá en el almacén de cadenas dice, pero primero les pago producto en consignación. Segundo, devuelvo todo lo que pase de tanta fecha sin venderse. Tercero, lo que facture se lo pago a 120 días o a 180 días. Y cuarto, cada que yo haga premios y bonificaciones, usted tiene que poner una cuota. Entonces el empresario no ha hecho esas cuentas y cuando terminó vendiendo por 5 millones, le costó vender 6 millones, vender 5 millones. ¿Eso ustedes lo han encontrado y cómo lo han manejado? Es correcto. Nos ha pasado varios casos reales, donde las empresas por lo general trabajan con una o dos empresas macro, y recientemente pues tengo muy presente dos.
Una, justamente como la tocaba, es una empresa de mucha trayectoria aquí en la región y vendía, es un producto panelero, y le vendía a los almacenes de cadena. Y le pasó exactamente lo que estabas comentando. Llegó un momento en que el almacén de cadena empezó a subir unas promociones y le dijo, venga, esas promociones tiene que subirlas usted como proveedor. Llegó un momento donde él ya no pudo soportar porque estaba financiando las promociones de ese almacén de cadena. Entonces le tocó para cortar relación comercial con ese almacén de cadena y empezar a distribuirle a otros pequeños comercializadores. Y la empresa al cabo de 2 años, más o menos 3 años, dio un cambio impresionante. De pronto ya no vendía los 100 o 200 millones de pesos mensuales que vendía, sino que tal vez vendía 60, 70, pero se ganaba el doble de lo que se ganaba cuando le vendía ese almacén de cadena. Eso es muy importante. Esa asesoría es quizás de las más importantes que los empresarios necesitan, porque a veces uno se emociona porque va a vender y no alcanza a calcular los costos hundidos que hay en esa venta. Exactamente, porque es que por lo general, y eso pasa mucho en el departamento de ventas, que las personas se vuelven tomadores de pedido, que es el término que utilizamos en la oficina. Pero cuando uno va a vender, tiene que hacer un estudio a futuro, traer a valor presente ese precio que nos van a pagar, cómo se va a financiar, ese financiamiento, cuánto me va a costar, con quién me voy a apalancar, cuánto me va a costar realmente venderle a ese cliente. Es algo que hay que hacer y no todo el mundo lo hace. Yo diría que muy poco porcentaje. Hay otro aspecto que los empresarios seguramente descuidan, o descuidamos, pues, los pequeños y medianos empresarios, y es el aspecto legal, el aspecto de las formalidades legales. Entonces uno contrata a la gente de boca, el empleado o el contratista, o uno hace un negocio con el cliente de boca, o uno hace un negocio, un préstamo de boca, y todo es como informal. Y cuando llega la hora de los problemas, no hay cómo probar que esto fue en tal fecha, en tales condiciones, que la forma de pago. Eso ustedes allí, ¿qué tipo de orientación le ofrecen al empresario? Claro, es importante cuando se dan ese tipo de relaciones que eso es un soporte jurídico. Y la gente cree que por lo general también tiene que ser un proceso muy complejo y no necesariamente. Puede ser un acuerdo sencillo entre las dos partes donde cada uno se compromete a ciertas cláusulas que nosotros colaboramos en la oficina y dice yo me comprometo como vendedor a esto y como comprador a esto. Es muy sencillo y la gente por lo general, yo diría que muy poco empresario lo hace. Y ese es el soporte jurídico que en caso de que haya una dificultad, el empresario puede recurrir a él para, digamos, apelar o apoyarse en eso y decir, venga, no, lo que usted y yo negociamos no fue eso. Usted tiene que someterse a lo que dice el contrato. Y es muy sencillo y en eso también le damos apoyo a los empresarios. O sea que entonces yo como empresario voy a Angelé Mecanizales y me encuentro con que me pueden ayudar a hacer un plan de negocios, una reestructuración de acreencias, un plan de inversión porque voy a abrir una nueva línea, un nuevo producto, una nueva sucursal, voy a ampliar la planta, en eso también ustedes ayudan, correcto, todo eso. Correcto, sí. Y entonces, la pregunta del millón, mi querido doctor Canizales, como casi todas son empresas de familia, y al principio usted comenzó hablando de que había muchas dificultades con las empresas por el carácter de ser familiares, ¿ustedes cómo ayudan allí a resolver ese lío de familia y empresa? Porque hay muchas familias que tienen empresa, pero hay muy pocas empresas familiares. Quiero decir, hay muchas familias que creen que la empresa es una vaquita lechera y hay muy pocas empresas que son empresas con propiedad de familia. Mire que a nosotros nos ha sucedido una cosa muy linda y es que cuando surge ese problema de familia, lo más cercano, la esposa comienza a adquirir un rol histórico nuevo y es cómo yo voy a participar de mi empresa en donde yo nunca tuve una opción de actuación porque mi esposo no me dio la oportunidad. Y se le da la oportunidad a que la señora, por decir algo, entre en el negocio, se involucre en el negocio y termina siendo más importante que el esposo y queda involucrada ya en el proceso y al hacerse consciente de que es responsabilidad de ella también participar de una manera activa, lo comienzan a hacer. Yo a alguien escuché algún día decir que no hay nada más próspero que una viuda. Cuando una viuda entra a actuar, se vuelve una estrella. Dice, quiere torear a alguien, una viuda, y verá que sale a hacer cosas que nunca el esposo hizo. Hoy en día
el esposo casi que termina yéndose a la parte comercial y la esposa asumiendo un rol hacia el interior de la compañía y se vuelve una, perdón la expresión, una ejecutiva del carajo. Dice, no hay nada más peligroso que una viuda. Bueno, pero usted está hablando de viuda, pero es que ahí está hablando de que el esposo va para lo comercial y ella sigue ahí. Están vivos no, ambos. pero esta, mejor dicho, estaba muerta porque la tenían haciendo la comida en la casa. Ah, bueno. Hay otro aspecto de la situación de familia, de la propiedad de familia. Ustedes ayudan en los protocolos de familia, de gobernabilidad interna de las empresas, porque el gran problema de las empresas pequeñas y medianas es que como son de familia, ahí termina mandando el dueño, la mujer, el hijo del dueño, el nieto del dueño, el primo del dueño, el sobrino del dueño o de la dueña. Sí. Y entonces no hay claridad. A veces sería necesario que hayan como externos a la familia que tomen roles de decisión y que la familia esté dispuesta a respetarlos. ¿Eso cómo lo manejan ustedes? Eso es muy importante, ¿no? Inclusive está involucrado en la estructura interna de la ley 1116, donde dice cuáles son los cuadros de reemplazo, cuál va a ser la gobernabilidad, y dentro del código de ética y de actuación exigen que se meta ese cuadro de reemplazo. Es importante, ¿no? Porque el resto, imagínense, ya la gobernabilidad no existe, o no existía, hoy en día sí existe. Pero a ustedes les toca sentarse con los hijos y con la mujer y con los primos que han estado metidos en la empresa para irlos sensibilizando de que tienen que dar un paso al costado y dejar que otros tomen las decisiones. Sí, nos toca hacerlo, nos toca hacerlo. Lo hicimos con una empresa que en este momento se me viene, donde hubo necesidad de replantear una serie de cosas y decirle, por ejemplo, al no poder hacer esto, usted tiene que ir, usted tiene que salir, usted tiene que dejar esto. Y los únicos cuadros de reemplazo que quedan es esto. Y bendito Dios para la empresa y para nosotros, la empresa se recuperó y se recuperó con creces y volvieron. Pero ya volvieron con otro enfoque. Con otro enfoque. ¿Le ha pasado a usted, Luis Gabriel, que está tan joven, encontrarse con herederos o sucesores de las empresas, los hijos de los dueños, que llegan todos como pavos reales, que no saben nada de la empresa y llegan a mandar y a pedir en la caja, vea, deme tanta platica que necesito para tal cosa? ¿Cómo manejan esas situaciones? Sí, nos ha pasado, e inclusive nos pasó también recientemente en una empresa manufacturera muy importante a nivel nacional, que está en la ley, ahora reciente, y los herederos, como estás comentando, los sobrinos de los propietarios y representantes legal, pues son jóvenes también, estudiantes de las mejores universidades del mundo, Inglaterra, Londres, demás. Entonces ellos llegan con una posición, claro, mucho más, creen mucho más autoritaria, y de pronto como vienen con ese conocimiento de allá, creen que de pronto vienen aquí a imponer. Entonces, en este proceso es importante, y obviamente también tener humildad de parte pues de nosotros, porque nosotros tampoco podemos llegar a la empresa y nosotros no vamos a ser quienes vamos a manejar la empresa, pero sí, digamos, nos apoyamos mucho en la cabeza de la empresa y decirles directamente a él, venga, pongamos en cintura a las personas, sentémonos todos y con el apoyo de esa persona de la cabeza de la empresa, decir, por favor comuniquémosles que vamos a entrar dentro de un proceso y que en este proceso va a ser direccionado por nosotros y que ellos van a ser parte del apoyo, y si realmente nos están buscando es porque quieren asesoría de nosotros. Entonces tienen que dejarse guiar y, digamos, apoyarse en ese proceso. Doctor Carrizales, quedan 2 minutos. Un último mensaje que usted le quiera enviar a los empresarios pequeños y medianos que quieren seguir haciendo empresa, que quieren seguir generando empleo, generando riqueza. Que no hay nada imposible, que cuando nosotros tengamos la luz de ver la viabilidad de mi empresa en el inmediato plazo, existe la opción de corregir absolutamente todo, que no hay que doblegarse, que hay que insistir, que hay que ser proactivo, que hay que llenarse de ilusión, que hay que llenarse de esperanza y decirles sinceramente que no hay nada imposible, no hay nada imposible, simplemente es asumir el rol de que siempre habrá una oportunidad de superarse, que no se derroten, que hay que insistir, insista, insista, insista. Lo demás es marginal. Insista, resista y persista. Y persista.
¿Y cuál es tu mensaje? Bueno, pues así como manera de conclusión, decirle pues a los empresarios que reconocer la crisis no es un problema. Inclusive hay un mensaje muy bonito que ojalá tuvieran la oportunidad los televidentes y los internautas de verla, y es un mensaje de Albert Einstein donde dice y define la crisis. Y en el preámbulo de su definición él dice: la crisis es lo mejor que le puede ocurrir a personas y naciones. Entonces, la crisis, y él dice en esa misma definición, el problema verdadero de la crisis es no querer afrontarlo. Esa es la incapacidad de la crisis. Entonces, decirle a los empresarios que afronten, si hay un momento coyuntural de crisis, la mejor solución es afrontarla, ¿cierto? Entonces, que no tengan miedo a afrontarla, a buscar apoyo, a asesorarse de personas que pueden guiarlos por un mejor camino y que lo afronten. Ese sería como mi mensaje. ¿Están ubicados ustedes en el edificio Bolsa de Occidente? Correcto. Justamente donde ¿Oficina? está, sí, nuestra oficina está exactamente a un piso de la Superintendencia de Sociedades, ¿Y cuál es el número de oficina de ustedes? la 305. Edificio Bolsa de Occidente, oficina 305, aquí en el centro de Cali, en la 10 con cuarta, Sí, con quinta. con quinta, 10 con quinta, Por la esquina. en la calle 10 con quinta. Muy bien, amables televidentes, hemos conversado este rato con dos consultores empresariales, un hombre senior, Ángel Miro Canizales, y un consultor, yo puedo decir todavía junior, porque está comenzando, Luis David Canizales, que sigue los pasos de su padre. Ellos dos han decidido dedicar su vida profesional a servirle a las empresas como médicos empresariales. A mí me gusta siempre hacer esa definición para que la gente entienda que las empresas también requieren médicos, requieren instituciones de salud, expertos que les ayuden a resolver su problema de hipertensión, que es sobrecostos, su problema de diabetes, que es que no funciona bien el metabolismo entre los inventarios, la producción y las ventas, el problema cardíaco, que es porque están consumiendo muchas grasas, es decir, no están, toda la plata la gastan en cosas que a lo mejor no son necesarias, ni se engordan burocráticamente sin generar los resultados esperados. Este tipo de alternativas son las que ofrece la oficina de Ángel M. Canizales Consultores en el edificio Bolsa de Occidente. Nosotros vamos a seguirlos invitando con alguna frecuencia porque estos temas son de mucha importancia para usted, pequeño y mediano empresario, que quiere mantenerse en el mundo de los negocios, generando empleo, generando riqueza económica para usted, su familia y la sociedad. Perdón, vale la pena notar que nosotros dos somos las cabezas visibles, pero detrás de nosotros hay un grupo grandísimo de consultores de apoyo en todas las disciplinas. Así es Ángel M. Canizales, es una empresa de consultoría que tiene no menos de 40 consultores asociados de las diversas áreas de la disciplina empresarial: ventas, mercadeo, costos, auditoría, contabilidad, aspectos legales, aspectos tributarios, aspectos de negociación internacional, aspectos de negociación financiera bancaria. Es decir, hay muchos aspectos del mundo de los negocios que esta oficina puede ofrecer a usted, amable empresario, pequeño y mediano. Pierda el miedo y pierda la vergüenza, que tener dificultades económicas es simplemente un indicativo de que estamos esforzándonos por mantenernos en el mundo de la vida empresarial. Buenos días. Estás viendo el canal 2, el canal de nuestra gente.